Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, en la ciudad de Clarksville. Estamos aquí transmitiendo y espero que los que nos están viendo a través de las redes sociales, suscríbanse y pasen la voz para que otros se suscriban, y les damos la bienvenida también si están en sus casitas. Hoy vamos a ver un tema muy importante porque quizás muchos no se vayan en el rapto y quizás puedan ver este video después del rapto y sepan la manera correcta para ser salvos, ¿verdad? Porque habrá otro evangelio. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Primeramente, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Guíanos en este estudio. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Padre, para que nosotros demos una enseñanza correcta en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es cómo ser salvos después del rapto. Como dijimos, muchos se van a quedar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que muchos son llamados, pocos los escogidos, que el remanente de Cristo es un pequeño rebaño el que se va a ir con él. Entonces sabemos que muchos se van a quedar y estas personas van a pasar una época que se llama la tribulación, o el periodo donde Jacob tiene problemas, o Israel. Y vamos a ver que todo esto empieza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí pusimos una línea de tiempo donde nos indica el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y dice en Hebreos 9 y 10, ¿verdad?, que la muerte del testiador comienza el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de quién murió aquí, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Derramó su vida, derramó su sangre, dice la palabra de Dios. Bueno, pero la era de la iglesia empieza cuando la muerte del testiador y cuando termina cuando viene el rapto. Después empieza el periodo de tribulación. Este periodo de tribulación, según la Biblia, va a ser de 7 años, una semana más de las que profetizaron al profeta Daniel, que el pueblo de Israel ha cumplido hasta la fecha 69 semanas. Después hubo un paréntesis para darle a la iglesia el tiempo de los gentiles, que ya estaba profetizado también, hasta que vuelva a trabajar con Israel aquí en la 7ª semana de la tribulación de 7 años, de 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio van a ser, nadie va a notar que es una tribulación, porque va el anticristo, el hijo de perdición, va a ser un pacto, ¿verdad? Va a haber un economismo, se van a unir las religiones, se va a unir la moneda, y va a ser un pacto de paz. Pero después de los 3 años y medio, él va a ser acribillado, asesinado, y va a imitar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a explicar a través de este estudio, y va a empezarse a derramarse la ira de Dios, las copas, así como los sellos, así como se van a tocar las trompetas, y toda la destrucción va a venir en esos 3 años y medio. Y existen más de 350 profecías acerca de esa época, y todo se va a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? Tenemos 2 versículos primeramente, ¿verdad?, del rapto, porque la tribulación viene después del rapto, porque la iglesia no va a pasar por juicio, porque el juicio de la iglesia ya fue consumido en la cruz, ¿verdad? Y Dios dice en Tesalonicenses, ¿verdad?, que no nos trajo como iglesia para la ira, y ese va a ser un tiempo de ira. Entonces vemos que el rapto se encuentra en 1 Corintios, donde está su evangelio, capítulo 15, del 51 al 53, y en Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, donde nos dice básicamente lo mismo, ¿verdad?, que en un abrir de ojos seremos cambiados, dice la Reina Valera 1602, cambiados. Dios va a transformar nuestra mente y nuestra alma, y nos va a llevar a donde Él quiere, nos va a arrebatar al cielo. Dice, los muertos resucitarán primero, dice, al sonido de la trompeta, y dice el apóstol Pablo que es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no lo sabían en el Antiguo Testamento.
ni los profetas, ni los estudiosos, ni los eruditos sabían de este rapto, porque se le fue revelado al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Vemos que para ser salvos el día de hoy, tenemos que confiar en el Evangelio. Y lo vamos a ver aquí, ¿verdad? El Evangelio que predicó Jesús, aquí el Evangelio que predicó Jesús, no es el mismo que el Evangelio para la iglesia, ¿verdad? Porque el Evangelio que predicó Jesús fue ¿para quién? Para los judíos, ¿verdad? Él predicó quién es Jesús, ¿verdad? El que creyese que Jesús era el Mesías y era bautizado, era salvo, era sellado con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al morir Jesús, él cambió el Evangelio y se lo encomendó al apóstol Pablo, de que aquí es quién es Jesús, no quién es Jesús, qué hizo Jesús, ¿verdad? Aquí vemos que el Evangelio era por obras y aquí por fe. Aquí por obras y aquí por fe. Aquí por vista y aquí no por vista, ¿verdad? Entonces son evangelios diferentes. El evangelio que predicó Jesús se llama el evangelio del reino, el evangelio del reino de los cielos. Y el evangelio que encomendó a Pablo se llama el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos evangelios? Bueno, este reino de los cielos es un reino físico. El cielo va a bajar a la tierra y Jesús se va a establecer en el trono y va a gobernar por los siguientes 1000 años. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el espiritual. Reino espiritual, donde el Espíritu Santo entra dentro del creyente y el cuerpo del creyente se hace morada y templo del Espíritu Santo. Entonces vemos las dos diferencias, ¿verdad? Entonces para el Evangelio, para ser salvos en esta época, para que tú no esperes a la tribulación y puedas ser raptado, porque vivimos en los últimos días, querido hermano, si usted no lo sabe, vivimos la última generación. Si usted es un estudioso de las Escrituras, usted sabe muy bien que vivimos la última generación y que el rapto está a la vuelta de la esquina. Y si usted no se va en el primer viaje, como dice mi hermanito, en el primer vas, en la tribulación usted puede ser salvo también, pero con otro evangelio, y lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestro evangelio que se encuentra para la iglesia en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo vamos a leer, ¿verdad? Y hay 5 puntos muy importantes de este evangelio. Y dice la palabra de Dios así: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también estáis firmes. La palabra que os he predicado sois salvos, si no creyeseis en vano, porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver en el Evangelio, Cristo muere, fue sepultado, ¿verdad? Y después resucita al tercer día. ¿Por qué hacemos esta figura? Porque esto mismo lo va a hacer el anticristo acá en la tribulación. Esto mismo lo va a hacer el anticristo en la tribulación y lo vamos a ver. Pero hay 5 puntos muy importantes en el Evangelio. Primer punto, Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Hay muchas religiones que además predican eso. Cristo murió, ¿sabía eso? Que por muchísimos años la gente celebraba la Semana Santa, que te enseñaban que Cristo murió en la cruz, que Cristo murió, y solamente te enseñaban eso, que Cristo murió. Número 2, no solo murió
por nuestros pecados. ¿Verdad? Porque mucha gente en muchas religiones no saben por qué Cristo murió. Muchas nuevas denominaciones como los mesiánicos no saben por qué murió Jesucristo. Por nuestros pecados. Tercero, fue sepultado. Muchos no hablan de que Jesús bajó hasta lo más profundo del infierno, arrebató las llaves de la vida a Satanás, predicó en el infierno y fue al seno de Abraham y se llevó a las personas que se tenía que llevar al paraíso. Eso no te predican. Fue sepultado, resucitó al tercer día. También muchas religiones no te predican eso, que resucitó el tercer día. Y número 5, muy importante, según las Escrituras, ¿verdad? Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es el verdadero evangelio? Porque muchos no lo predican completo. Porque es muy importante según las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es como se nos dé la gana, es como dicen las Escrituras, que nosotros tenemos que creer qué hizo Jesús, que murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el evangelio? Muy importante, porque si no crees de todo corazón en el evangelio, y ustedes que nos están creyendo, viendo en las redes sociales, usted no se va a ir en el rapto y va a pasar el periodo de tribulación. Porque en Romanos 2:16, aquí lo vemos en la pantalla, en la pizarra, 2:16, aquí, vamos a ser todos juzgados según este evangelio. No este evangelio, no el que predicó Jesús. Vamos a ser todos juzgados por este evangelio, porque este evangelio es para la iglesia. Es el evangelio vigente. Esa es la última buena nueva de Dios que dejó plasmadas en las Sagradas Escrituras. En Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, ¿verdad? Es muy importante que es un regalo. La salvación en esta época es un regalo, y vamos a ver comparado como cómo salvarse en la tribulación, no es ningún regalo. Ahí sí te va a costar, y te va a costar muchísimo si quieres ser salvo. Ahorita es el mejor tiempo en toda la historia de la humanidad para que tú puedas ser salvo, porque es un regalo. Solamente tienes que creer de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz. Romanos 3:25 dice, teniendo fe, ¿en qué? En su sangre que derramó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque derramó su vida, que se puso como propiciación, dice la palabra de Dios. ¿Qué es propiciación? Se puso en el lugar tuyo y mío para que Él pagara el precio, muriera por nuestros pecados. ¿Se fijan? Esa es la manera de ser salvo o salva el día de hoy. Entonces eso es muy importante. El Evangelio de Cristo es lo que ha hecho Jesús, lo que hizo, ¿verdad? Efesios 1:7 nos dice, en el cual nosotros tenemos redención de nuestros pecados por su sangre. ¿Qué redención? Que Él compró la paga del pecado, que es la muerte. Porque según Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces Él pagó ese precio para que nosotros no lo pagáramos, para que tú y yo no paguemos la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación eterna de Dios, ¿verdad? Porque
La Biblia nos habla que nosotros morimos físicamente y después hay una segunda muerte. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante. Pero ya vimos que si tú no crees y estás viendo este video, ¿verdad? Y no te fuiste y ya todos desaparecieron, todos los verdaderos cristianos, y ya no están aquí en la faz de la tierra, y la gente está como loca buscándolos, se los llevaron los ovnis, quién sabe qué les pasó. Entonces, ahora si tú crees lo que hizo Jesús en esa época de la tribulación, no puedes ser salvo nomás, porque solamente hasta que la iglesia sea raptada. Entonces vamos a ver cómo ser salvos en la época de la tribulación. Aquí vamos a ver los puntos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, primeramente, para ser salvos en la época de la tribulación, tienes que estar seguro, vámonos para acá, estar seguro que Jesús es Dios. Ese es el punto número 1 para que tú seas salvo en la tribulación. Ese es el primer punto, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿verdad? Aquí en esta época de la iglesia llaman a Jesús un profeta, el Hijo de Dios y muchas cosas, pero es algo que se nos reveló a la iglesia que Jesús es Dios, y para eso vamos a ver Timoteo, ¿verdad? Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16. Y acuérdense, 1 Timoteo 3:16, así como Juan 3:16, que es un versículo muy común en los evangélicos, entre la iglesia. 1 Timoteo 3:16. Nos dice la palabra de Dios así: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. En algunas Biblias, como la Reina Valera 1960, dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios con mayúscula fue manifestado en la carne. ¿Qué quiere decir? Que Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Y hay muchas denominaciones, muchas religiones o muchas iglesias que se dicen ser evangélicas, que ni siquiera saben que Jesús es Dios. Y solo hay un Dios. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Imagínense, cuando Jesucristo nació, por primera vez en toda la eternidad, los ángeles pudieron ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero al encarnarse en ese pequeño bebé en Belén, es la primera vez que los ángeles pudieron ver a Dios. ¿Se fijan? Entonces, lo primero, para ser salvo tienes que estar seguro que Jesucristo es Dios. Y para los que son redimidos, para los que tienen el sello del Espíritu Santo, sabemos que Jesús es Dios porque Él es el que nos da testimonio de Él. Vamos a ver Actos, o en su libro, Reina Valera 60 dice Hechos, ¿verdad? Hechos 4:12, Hechos 4:12, ¿verdad? Actos, Hechos 4:12, dice: en ningún otro, escúchenlo muy bien, querido hermano en Cristo, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, el cual es menester que seamos salvos. El cual es menester que seamos salvos. No hay otro nombre que el de Jesucristo. Y vamos a tener un estudio de cuál es el nombre de Dios para que usted sepa cuál es el verdadero nombre de Dios. No que le anden diciendo que el nombre de Dios es tal, que esto, que no. La Biblia dice exactamente quién es Dios.
Entonces vemos algo muy importante, ¿verdad? Seguimos adelante. Número 2, vamos a la pizarra. Para ser salvos en la tribulación, te tienes que negar a ti mismo. O sea, ya Juanita Pérez no existe, Rafael Hernández no existe, Gregorio Flores no existe, porque si tú no te niegas a ti mismo, no puedes ser salvo, ¿verdad? Vamos a ver eso en Mateo. Ya vimos estas dos, ¿verdad? Hasta aquí vamos. Mateo 16, del 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 16. Y ponga mucha atención, querido hermano en Cristo, en este versículo, porque este versículo lo malinterpretan muchos. Lo malinterpretan y creen que este versículo es para el día de hoy, para la iglesia, pero este versículo es para la tribulación. Y dice la palabra de Dios así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo está hablando en la tribulación. Muchos malinterpretan este versículo y lo quieren poner en la época de la iglesia. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida, a causa de mí, la hallará. Y vamos a ver, ¿a causa de qué? ¿Cuál es el costo? El costo es alto en la tribulación y lo vamos a ver. Y tú puedes hallar la vida eterna, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más bajo aquí. Lo pusieron muy alto los técnicos. Vamos a siguiendo el estudio. 3. Para ser salvo en la tribulación, necesitamos, déjenme traer mi hoja por acá, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tu yo ya no existe para nada, ¿verdad? Número 3 es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque si infringes un mandamiento ya no eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ve, las obras, pongan mucha atención en la pizarra, las obras regresan aquí en la tribulación. Vas a ser salvo por obras. Si tú fallas a los mandamientos, pues no eres salvo. Dios empieza a trabajar con Israel y ahora va a ser otra vez por obras. Nos guste o no nos guste. Vamos a ver Mateo 10. Mateo 10, 22, ¿verdad? Mateo 10, 2, ¿verdad? Ya vimos Mateo 10. Mateo 10, 2. No, 22, ¿verdad? 22, perdón, aquí me faltó un 2. 10, 22. Y dice la palabra de Dios: y seréis aborrecidos todos a causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. También ese versículo lo malinterpretan en la era de la iglesia. Y la gente te dice: oh, si no perseveras hasta el fin, vas a perder tu salvación. Error teológico, porque ese versículo es para la tribulación. El que no perseverare hasta el fin no será salvo. Entonces, tienes que guardar todos los mandamientos
perseverando hasta el fin. ¿Qué pasa en la época de la gracia? Tú no perseveras y Dios te da otra oportunidad. Porque Él es fiel, dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel, ¿va? Si tú confesares tus pecados con Él es fiel de limpiarte otra vez. Entonces, ¿cómo ven que interpretan mal los versículos? ¿Va? El que persevera, porque así me dijo un pastor un día, yo cuando empecé los caminos de Dios, pero yo no había estudiado, Dios no me había llamado, el Espíritu Santo no me había iluminado y no había aprendido la teología que sé hoy y sé que Él estaba mal. No se trata de perseverar hasta el fin, sino voy a perder mi salvación. Ese es un error. La salvación aquí no se pierde. Aquí la salvación sí se pierde por cualquier punto que tú rompas. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Este será salvo, mas cuando os persiguen de la ciudad, huid. Por eso sabemos que Jesús está hablando de la tribulación, porque Israel va a ser acosado, lo van a inundar, las mujeres embarazadas van a correr, dice súbanse a los techos, corran. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, va a tratar de destruir a los israelitas, pero Dios va a proteger a su pueblo. Entonces, seguimos adelante. El que perseverare hasta el fin. Vamos a ver otra cita, ¿verdad? Mateo 24. Ya que estamos aquí en Mateo 24. Mateo 24, del 21 al 24. Mateo 24, del 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no fuese desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Nunca ha habido tanto, nunca hubo ni habrá tanto como va a haber ese día. Si usted cree que ahorita en el coronavirus no es nada lo que va a pasar. Y aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien dijere, he aquí está el Cristo, allí no lo creéis. ¿Por qué? Porque Satanás va a usurpar el lugar de Dios. Se va a hacer pasar por el Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver que van a matar a muchos, se van a matar entre sí, los padres van a entregar a sus hijos, porque ahí van a decir, tú eres seguidor de Jesús, y si tú dices que sí, te van a matar. Entonces tus propios familias, tus propios padres te van a delatar, porque madre van a estar contra hijos, hijos contra padre, y va a ser el principio de dolores, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Siguiente. Para ser salvo en la tribulación tienes que cuidarte del engaño. ¿Por qué cuidarte del engaño? Porque aquí va a haber un pacto de paz, el hijo de perdición va a morir, lo van a asesinar, dice la Biblia que le van a dar una herida de gravedad y va a ser lo mismo que Jesús, ¿verdad? Lo van a sepultar y el tercer día va a resucitar y cuando resucite va a decir que Él es Dios y se va a sentar en el trono, ¿verdad? Que vamos a hacer un trono, ¿verdad? Se va a sentar en el trono en el templo nuevo y todos muchos van a ser engañados porque no creyeron a la verdad. Y dice que para ser salvo no tienes que ser engañado porque Él no es Dios. Él es un Dios con minúscula. Es Satanás. Es el mejor papel que Satanás va a hacer en toda la existencia. Ahí se va a sacar un Oscar porque mucha gente le va a creer que Él es Dios, porque va a hacer grandes milagros y va a resucitar y van a decir, este es el Mesías, y los judíos lo van a adorar y todo el mundo va a poner los ojos en Él. Pero cuando empiecen a hacer eso, dice la Biblia que Él, a la mitad de la tribulación, vamos a ver más adelante, Él va a empezar a poner la marca de la bestia. Cuidarse del engaño. Mateo 24:4, ¿verdad?
no la vamos a leer completa, aquí está. Dice que se pelearán padres contra hijos, hijos contra padres, nación contra nación, habrá grandes terremotos, grandes pestes, ¿verdad? Grandes pestes, no que se mueran 1 millón como el coronavirus, grandes pestes. La Biblia en Apocalipsis habla que más de 1/3 de la población se va a morir. Mucha gente va a desaparecer, continentes van a desaparecer. Siguiente punto. Para ser salvo, número 5, tienes que ser afligido. ¿Qué es ser afligido? Soportar la persecución, soportar que muchos van a huir a las montañas, a otros lugares, a esconderse, porque tienes que ser afligido y tienes que soportar. Y hoy en día la gente nada más lo tocas con un dedo y ya están llorando, no los saludas y ya no te quieren ni hablar. Y ahí sí se van a poner graves las cosas, la aflicción va a ser dura, noche y día, el llorar. Tus propios hijos van a estar contra ti, tus propios padres van a estar contra ti. Afligidos, vas a sufrir ese padecimiento. Esos días serán acortados a causa de los escogidos. ¿Y sabe que el mundo se va preparando para eso? Yo cuando era niño, ¿sabe que un día duraba más tiempo? Yo me he dado cuenta, un día nos rendía más y ahora los días caminan muy rápido. Y hay un científico en el país de Alemania que descubrió que el eje de la Tierra está girando mucho más rápido para que los días se acorten. Que hoy en día no tenemos ya esas 24 horas que pensábamos, que hoy en día tenemos de 17 a 18 horas diarias. Por eso usted se duerme 8 horas y amanece todo cansado, porque los días se están acortando, porque ya vamos hacia ese periodo de tribulación. Dios está preparando el escenario. Y científicamente se ha comprobado que los días sean acortados. Antes, si usted habla con un ranchero aquí en la ciudad de Clarksville, podía hacer hasta 3 cosechas en un año. Ahora, el ranchero más mejor hace 2, y eso con químicos y con todo, si no, no puede. Y cuando eran niños los rancheros, hasta 3 cosechas en un año. ¿Por qué? Porque los días se acortaron. Antes, yo me acuerdo cuando era joven, empezaron a trabajar la gente de taxista. No sé si usted se acuerda, había hasta primer turno y segundo turno. Ya ningún taxista tiene primero y segundo turno, no les alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque los días se han acortado. Entonces vemos que, número 6, el más importante, 6, para ser salvo en la tribulación, no tienes que tomar la marca, ¿verdad? Dice que el que tenga entendimiento, el nombre de la marca va a sumar en números hebreos 666, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. No tomar la marca, y para eso vamos a ver Apocalipsis 14:9. Vamos a leer Apocalipsis o Revelación en nuestro libro de Revelación 14:9. Y dice la palabra de Dios: y el tercer ángel siguió diciendo en voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y cuándo cree que se va a derramar el vino de la ira de Dios? Aquí vemos 2 partes de la tribulación, ¿verdad? La tribulación y la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. En esta época se va a derramar el vino, la ira de Dios. Dice la palabra de Dios. Seguimos adelante y dice Apocalipsis 16:2. Dice: y fue el primero y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala, dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia
y sobre los que adoraban la imagen. ¿Qué imagen se refiere Juan? Que Él se sentó en el trono por usurpar el lugar de Dios. A los que lo adoren y a los que tengan la marca. Y va a ser una época muy terrible, querido hermano en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca. Usted no va a poder ir a comprar a la Walmart papel de baño y lo va a poder atesorar en su casa como ahorita. Ni todos los productos de limpieza, porque tiene miedo al coronavirus. Porque si no tiene la marca, usted no va a poder comprar nada, ni vender nada. Entonces va a ser un periodo muy difícil para que las personas sean salvas. Sin embargo, mucha gente va a ser salva, pero les va a costar su vida. Seguimos adelante, ¿verdad? Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Verdad? Juan ve a la gente que sobrevivió, a los que no tomaron la marca. ¿Qué les pasó a los que no tomaron la marca? Les cortaron la cabeza y se fueron al cielo. Pero para ser salvo, tú tienes que estar seguro que es de Jesús, negarte a tú mismo, guardar los mandamientos, cuidarte del engaño, estar afligido, soportar todo y dejarte degollar. Porque si, o te puedes esconder hasta que se acabe la tribulación, ¿verdad? Te puedes esconder hasta que se acabe la tribulación. Pero vemos que no tomar la marca, estar dispuesto a morir. Aquí podemos dar dispuesto a qué? A morir. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? Porque ahí va a ser ahí no hay opción. Si tú no estás dispuesto a morir por Cristo, tú no eres salvo en esa época de la tribulación. Por eso es muy importante este estudio, porque quizás ustedes lo vean cuando la iglesia sea raptada y ya no estemos nosotros. Ustedes podrán saber cómo ser salvos en esa época y podrán huir y esconderse y esperar que esos 3 años y medio pasen muy rápido y que puedan sobrevivir comiendo lo que sea. Porque no solo es de escaparte, yo me escapo a una montaña, yo me escapo a un gran parque, me escondo en una cueva por 3 años y medio. Pero si tú te escapas en una cueva y te escondes 3 años y medio y tú no estabas seguro que Jesús era Dios, te vas al infierno. Si rompes los mandamientos, te vas al infierno. Si no te cuidas del engaño, te vas al infierno. Entonces es muy difícil para esa época para que tú seas salvo, ¿verdad? Apocalipsis 3:10. Apocalipsis o Revelación 3:10. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Un estudio corto, ¿verdad? Pero muy profundo de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10. Y dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que han de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿Verdad? Los que guardaron su palabra de paciencia. ¿Qué es la palabra de paciencia? Este evangelio. Porque todo esto es un evangelio. Y ya no va a ser el de la gracia, se llama de la gracia. O el del reino de Dios, no va a ser el evangelio de Jesús del reino de los cielos, va a ser el evangelio eterno. ¿Se fijan? Y esto es lo que van a predicar los 144,000 judíos que Dios escoja por todo el mundo. Antes que Satanás se siente en el trono, antes que Satanás se siente en el trono. Porque una vez sentándose en el trono va a empezar lo de la marca, la persecución, la destrucción, las iras, los jinetes que habla Apocalipsis,
los sellos, toda la destrucción repentina. Incluso va a haber hasta monstruos que salgan debajo de la tierra, del inframundo, a destrozar a la gente. Y es bíblico, y yo lo creo que va a suceder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si en este evangelio, fíjese, el evangelio eterno, que van a predicar los 144,000, tienes que tener estos 6 puntos. Porque si tú, como dije antes, te escondes tú en el bosque y aguantas la aflicción y te cuidas del engaño, pero no guardas los mandamientos, te vas al infierno. Si no te niegas a ti mismo, te vas al infierno. Si no estás seguro que Jesús es Dios, también te vas al infierno. Entonces va a ser un periodo muy crítico que las personas sean salvas. Fíjense cuántos puntos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número del hombre. ¿Cómo ser salvos el día de hoy? Un solo punto. Creyendo y confiando en lo que hizo Jesús en la cruz. Usted escoge cómo quiere ser salvo. Con este solo punto, para que el Espíritu Santo llegue y te selle y empiece una transformación divina en ti y Dios te haga una nueva criatura en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparado de antemano. O estos 6 puntos que yo te garantizo que muchos no los van a poder cumplir y su destrucción será fatal. Usted escoge cuál evangelio quiere. O te están predicando el evangelio de Jesús aún, porque en este evangelio no puedes ser salvo. El único evangelio que puede ser salvo es para la iglesia. 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo que lo que él recibió comparte con nosotros. Si tú crees, serás salvo. Si no has creído en vano, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz y eres sellado en el Espíritu Santo, tú te vas a ir en el primer viaje con la iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y vamos a tener un estudio dentro de la otra semana, dentro de 15 días, en dónde se encuentra la iglesia el día de hoy en la Biblia, porque Dios nos dio la Biblia, la historia del futuro, el principio y el fin. Entonces es muy importante cómo puedes tú ser salvo. Tú escoges el evangelio eterno o el evangelio de hoy. ¿Por qué creo que es eterno? Porque ya es el último evangelio. Si ya agarraste este, ya te vas para el cielo, ¿verdad? Bueno, para terminar, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, quizás este video ya lo estén viendo cuando la iglesia partió y fue raptada, y a través de esta enseñanza algunos puedan ser salvos en esa época de destrucción que es la tribulación, la ira de Jacob. La iglesia no pasará la tribulación porque Dios no nos puso para la ira. Es un tiempo de juicio, ¿no? La iglesia ya, su juicio ya fue consumado en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a despedirnos. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu misericordia. Esperemos en Dios que este video lo puedan ver muchos o se pueda estar guardado a través del internet por muchos años, para que si la iglesia parte, otros lo puedan ver y puedan ser salvos en esta época, porque no va a ser el mismo evangelio, no van a ser las mismas reglas. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.